He tenido la suerte de entrevistar a los grandes políticos de este país. Esto es Tiempo de Hablar y hoy es tiempo de hablar con una de las periodistas más excepcionales de los últimos 35 o 40 años de la vida de España, que ha dado su voz y ha prestado también su imagen, tanto en radio como en televisión, a algunos de los hechos y algunos de los sucesos más importantes y también más interesantes y más impactantes que nos han ido ocurriendo en la vida de España, como digo, en este último casi medio siglo. En los últimos años, además, es conocida por su faceta de escritora y hoy la trae aquí a los estudios de Periodista Digital su última novela, Nieves Herrero. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada además Tu última hija, ¿no? De venir con mi última hija, sí, la prometida. La prometida. Y lo que te quería contar es que realmente cada vez que uno publica ya, como tienes tanta ansiedad de escribir muchas cosas, dices, ay, ¿cuántas novelas me quedan que yo pueda escribir? ¿No? O sea, ahora el paso del tiempo es realmente el verdadero lujo y el tesoro. O sea, yo ya no quiero nada material, yo pido tiempo de vida. Claro. O sea, no sé si te ocurre lo mismo, pero sí. Ahora la ansiedad a los que tenemos ya menos por delante de lo que tenemos a nuestras espaldas, claro, nos ocurre a todos. Bueno, me decía un médico cuando yo le preguntaba por un paciente ¿qué tiempo le queda de vida, doctor? Me decía, ¿tú sabes cuánto te queda a ti? Ah, pues no sabemos. Esto claro. Sí que es, entonces, el que sea, pero tienes tantas cosas que quieres contar que me genera mucha ansiedad. ¿Un poquito de ansiedad? Sí. ¿Es verdad eso que dicen? Vivo en la ansiedad, ¿eh? Sé que es un tópico de que hay que vivir cada día como si fuera el último. Sí, yo lo he aprendido de amigos que se me han ido, amigos, algunos periodistas, y que deseaban vivir porque la vida está llena de situaciones maravillosas y entonces saber que mis amigos se lo han perdido porque ya no están. Yo no me permito el lujo de decir, es que yo no me quejo ya por nada. O sea, no. Lo que intento es vivir y exprimir la vida como sea y estar agradecida de abrir los ojos y decir, estoy aquí un día más, vamos a aprovecharlo al máximo, ¿no? A tope, al máximo. Oye, La prometida, que es, no sé si nos la puedes enseñar así. Perfecto, bueno, se ve la portada, que es muy bonita, por cierto. Es muy bonita. Entonces, esto, para quien acabe de aterrizar de otro planeta, es una dama de la alta sociedad. Estamos en 1959, estamos en España, estamos en Madrid. No se ve su rostro, intuimos, lógicamente, que es Fabiola de Mora y Aragón. Años después, o meses después en este caso, Fabiola de Bélgica. ¿Por qué te ha dado por contar la historia, aunque luego hay otras subtramas en las que te voy a preguntar, en las que te voy a pedir que entres, ¿por qué te ha dado por contar la protohistoria de Balduino y Fabiola? Mira, sabes que hay personas que tú entrevistas y se te queda ¿Sí? como diciendo, uy, aquí hay una novela. Fermín Urbiola presentó hace como 15 años una biografía de Fabiola y me encantó el personaje. Luego entrevisté un día a Pitita Ridruejo y su mayordomo había sido el mayordomo de Fabiola. Había como una serie de circunstancias que me ponían a Fabiola ahí en primer término, ¿no? Y entonces a la hora de sacar las muchas historias que tengo por ahí guardadas, esta casi me decía, Escríbeme, sácame de este cajón. Y entonces, bueno, junté a la protagonista detective Margot con Fabiola y entonces la dificultad de esta novela es que hay una trama, como tú dices, principal, que es la historia de Fabiola de Mora y Aragón, que es surrealista totalmente. Surrealista, ahora la contamos. Margot, la inspectora que sigue buscando a una chica que ha desaparecido hace 5 años.
así arranca la novela. Así ¿no? arranca. Fabiola y Margot son amigas o entran en contacto porque son conocidas porque tienen una buena amiga común, que es además, el libro es muy entretenido y es apasionante. A mí me apasiona ese Madrid de los 50. A mí me apasiona. Es apasionante, que estaba lleno, bueno, no sé, de personajes. De personajes, gentes de la alta sociedad, arribistas, gentes que venían a buscarse la vida, deportistas, actores, actrices, cantantes, coristas, espías. Es maravilloso ese Madrid. Ese Madrid. Ese Madrid es maravilloso, y ellas se conocían por Cayetana de Alba. Eso es. Que es quien, digamos... Quien las une. Quien las une, ¿no? Quien las une en una de las muchas cenas que celebra Cayetana en el Palacio. De Lidia. Pues se conocen, se caen bien, le da la tarjeta a Fabiola, y en un determinado momento Margot la va a necesitar porque sabe que tiene un palacete en Zarauz, y cuando ella cruza la frontera en un rescate surrealista de una persona que lleva mucho tiempo desaparecida, recalan en Zarauz, y ella le pide, por favor, ¿puedo entrar en tu casa? Le deja su casa, y allí suceden una serie de cosas, ¿no? Vamos a contarlo justo por aparecer gentes. Bueno, es que es maravilloso. Aparece, por ejemplo, o Valenciaga, el modisto. Bueno, Valenciaga es muy importante. Es muy importante en la trama, además. En la trama, Valenciaga era, vamos a decir, el hombre agradecido, porque la bisabuela de Fabiola descubre a Valenciaga, que era un niño que le retó ella a que ¿eres capaz de replicar mi traje? Un traje que llevaba italiano, y Valenciaga le dijo sí, porque estaba acostumbrado a ayudar a su madre, que era modista. Una humilde modista de Guetaria, de una familia de extracción humilde, trabajadora. Exacto. Y él no solo replica el traje, sino que lo mejora, y entonces la madre empieza a encargarle trajes. Claro. La sociedad de San Sebastián pues le descubre, y es cuando él va cosiendo cada vez más para esa alta sociedad. Su nombre va cogiendo prestigio, él da el salto a Francia, a París, se convierte en uno de los grandes y que van marcando la moda de año en año. Y bueno, pues Valenciaga también con Fabiola ha hecho el traje a todas sus hermanas, a su madre. ¿Cómo no va a hacer el traje de boda de Fabiola? Que te decía antes que la trama era surrealista porque la Iglesia Católica elige a Fabiola para ser la mujer de Balduino. Balduino necesita casarse, lo necesita Bélgica, y entonces le encarga al obispo de Bruselas que encuentre a una española y católica. Eran sus dos premisas. Y entonces, esto es curioso, ¿verdad? Un belga como Balduino, dices, tienes que casarte porque frisa a los 30 años, creo que son 29. Él además tiene una historia porque su madre biológica se ha matado en un accidente de coche terrible, dramático. Conducía a su padre, que era el rey Leopoldo III, que se ve obligado algunos años después a abdicar. Balduino ciñe la corona muy jovencito, está soltero. Las malas lenguas incluso dicen, porque Leopoldo III se vuelve a casar con una mujer más joven que él y poco mayor que Balduino, que él estaba fascinado por su madrastra. En fin, ahí hay un lío. Esto es historia viva, otros hechos son ficcionados, y él se ve en la obligación de casarse. Y pone esas dos condiciones, que sea española y que sea católica, muy católica y muy... ¿Por qué razón? Bueno, él admiraba muchísimo a Santa Teresa de Jesús, y entonces piensa que debe ser española, que tenga también las coordenadas de la religión como él, y bueno, pues piensa que si Santa Teresa era española, luego piensa que, claro, católica como él, pues que es el lugar donde ahí se puede encontrar a alguien que realmente tenga las cualidades que él necesita. Y claro, cuando una ex monja irlandesa, la fundadora de la Legión de María, viene a España, se pone en contacto con distintas personas, y todo confluye en Fabiola, porque es una persona muy comprometida con los necesitados, una persona que había estudiado enfermería, una persona que está a diario en una residencia de ancianos.
le preocupa mucho a la gente y muy religiosa. Entonces, pues todo indicaba que era ella. Y claro, cuando a ella le proponen, bueno, hay un rey que quisiera casarse con usted. Entonces, al principio ella piensa que es una trampa o que es una trampa. broma de mal gusto, ¿no? Eso es. Incluso, Entonces, aunque ve que, porque en la propia casa de Fabiola, en el palacete familiar de la calle Zurbano, para quien conozca la geografía urbana de Madrid, una de las zonas más exclusivas de Madrid, se presenta esta monja con el nuncio apostólico en España. claro, el nuncio es quien realmente le dice a ella, esto es verdad, Esto es no real. Esto es real. Entonces ella de cualquier manera les dice, frase lapidaria de ella, les dice, yo nunca me voy a casar con un rey, yo cuando me case me casaré con un hombre. Y entonces Qué bueno. la premisa era que debía de enamorarse. O sea, Claro. si no estoy enamorada, yo que creo en el matrimonio no me voy a casar. Y entonces promueven una serie de encuentros en distintos lugares. El primero en Bruselas, en la casa de la ex monja, Sí. y todo es muy sobrio. Y ellos dos empiezan a hablar y conectan. La verdad es que conectan, pero ella dice que, o sea, necesita algo más. Algo más. Se empiezan a escribir diariamente, cuando escribíamos cartas, ¿no? Bueno, ¿Te acuerdas? Bueno, diariamente. pues, Tienen una relación diariamente. epistolar que es muy... Bueno, fíjate, las cálida. relaciones epistolares han sido muy importantes. Sí. Habría que hacer un trabajo, un ensayo Eso es sobre... un ensayo, una enciclopedia. Porque Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, realmente, como se conocen es por tarjetas. Sí. Porque ellos se gustan, pero las tarjetas que le envía a diario Alfonso XIII a Victoria Eugenia la conquista por las palabras. Y realmente, ¿cómo conquistan a Fabiola? De forma epistolar. O sea, lo que le cuenta Balduino le gusta. Y luego ya se van conociendo, y en uno de los encuentros que tienen justamente en Lourdes, porque ellos van a sitios puntuales donde la religión forma parte también es un plus. Y en además esos Lourdes encuentros. les da la ventaja de pasar inadvertidos porque esos primeros encuentros son clandestinos, es decir, Totalmente es como una clandestinos. operación de inteligencia, algo que se lleva muy en secreto, solo Exacto. su entorno más cercano lo sabe. Exacto, y lo que dicen, rodeados de gente es donde mejor Pasamos puedes inadvertidos. pasar desapercibido, Claro, ¿no? claro. Que a veces intentas ocultarte, esconderte en un sitio recóndito, oye, y te pillan. Bueno, pues ellos están siempre rodeados de gente. Y en Lourdes es donde, en la segunda vez que visitan Lourdes, es donde ella ya le dice, ahora sí, esta vez sí, estoy enamorada. Después de haber estado rezando los dos, o sea, ellos son muy religiosos, tan religiosos que la muerte de Balduino en Motril es rezando, y muere rezando. Él tenía fama un poco de monje, ¿no? Sí, Casi ¿no? decían que... La gente decía que Sí, se iba a meter se iba a meter a monje, y de ella también, pero claro, ella no era reina, era una chica, una niña, bien, de la alta sociedad, pero no tenía sangre real. También de ella decían que se iba a meter a monja. Sí, pero ella siempre a sus amigas las decía, yo sueño con tener una familia. Una familia. Claro. Y entonces, claro, cuando le decían a Pilar Sástago, su amiga, Sí. tu amiga se va a meter a monja, decía, no lo creo, no lo creo. Pero claro, ya era una mujer mayor, tenía 31 años. Ella tenía 31, que era mayor para los estándares de la época, 2 años Eso mayor es. que él, que a día de hoy parece risible, ¿no? Bueno, pues él 29 y ella 31, pero no era lo corriente. No. En aquel momento lo normal era que el hombre tuviera, no sé, 5 o 6 años Mayor, más, claro, un poco mayor que incluso ella. había gente de 10 años. O 10 años. Exacto, pero esto, realmente Fabiola tuvo muchas cosas de adelantada a su época, ¿no? Ella conducía, se iba a las barriadas más pobres de Madrid bueno, pues a dar dinero, a dar una canastilla a una familia que había tenido un bebé, ¿no? O realmente ella vivía independiente, porque aunque vivía a priori en el palacete, cuando se salta la noticia vuelve al palacete, pero ella vivía con Pilar Sástago en un piso. En un piso, así En un piso. Entonces ella quiso ser independiente sin estar casada. Pero su hermano Gonzalo el mayor, al morir su padre, dependía de
de que le diera permiso para viajar, para, en fin. Claro, por la legislación de la época. De hecho, el primer viaje que Fabiola hace a Bruselas, no para conocer, porque se habían conocido en un baile, que es el dato, yo comentaba en casa cuando empezaba a leer la novela, y como están mucho más empapados que yo en la crónica social, me decían, sí, hombre, Balduino y Fabiola se conocieron en un baile y tal, y yo decía... Que estaba promovido para que, era por Victoria Eugenia de Battenberg, conociera a Pilar de Borbón. Para que su nieta se enamorara de Balduino, sí. Pero no surgió. No surgió. Decía siempre Pilar de Borbón, bueno, era todo favorable para mí, pero él solo tenía ojos para Fabiola. Para Fabiola, entonces se conocían, digamos, un conocimiento muy epidérmico, en un baile, no sé si habían visto en otra ocasión, pero realmente hablar lo que se dice, pues en fin, conocerse un poco más en profundidad, no se conocían, y ese primer viaje clandestino a Bruselas, claro, ella, a pesar de sus 29 años, esto con los ojos de hoy resulta chusco, ¿no? O poco inteligible para quien nos oiga y tenga menos de 30 o 35 años, necesitaba el permiso de Gonzalo, que era su hermano mayor, claro. Que además es reacio a dárselo porque no entiende a qué se va su hermana a Bruselas. Sí, de repente. Porque aunque el nuncio le dice, viene conmigo, tal, no sé qué, nada dice, menos. Bueno, pero yo voy con ustedes. Claro. Y el nuncio, a ver mi hermana, ¿dónde va? Claro, y decía, pero si va a un acto de caridad, sí. O sea, no... ¿qué miedo tiene usted? Va conmigo. Claro. Entonces, bueno, pues finalmente da el permiso, ¿no? Pero a ella le costaba que su hermano, porque quería ir con ella, y ella, claro, lo que necesitaba era estar a solas porque todavía no estaba tenía que romper el hielo. Si iba a decir que sí, claro, si lo dice en familia hubieran dicho, pero bueno, estás loca, di que sí, te vas a casar con el rey, pero ella lo que quería era sentir amor por el hombre, no casarse por casarse. Seguimos sin hacer spoiler, estamos dando muchos datos, ojos que la novela no sé si son 500 o 600 páginas, pero es tremendamente entretenida. En 3 días la habéis terminado, pero por introducir más incertidumbre en nuestros amigos y en nuestra audiencia, ahí está una vidente, que es un elemento muy importante en toda la historia, desde el principio hasta el final. Hasta el final, la vidente. Una vidente. Empieza con la vidente. Que va sabiendo lo que va a pasar. Que tiene la cruz de Caravaca en el paladar. Que dicen que eso es un signo de personas que tienen la capacidad de ver. Sí. Y entonces, bueno, la vidente, viene a Madrid, deja Bolaños de Calatrava, y se instala en Madrid, tiene enseguida mucho éxito porque es una época, 1959-1960, donde la gente acude mucho a los videntes. Cuando digo la gente, es la gente bien, y también la aristocracia y miembros del gobierno. Pero no solo ocurre esto en España, es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Hablas, por ejemplo, de Londres, en el mundo, la alta sociedad británica también, por una serie de paralelismos y personajes que también surgen en la trama, se da este fenómeno también. La reina Isabel II, la propia por ejemplo, reina, hasta que echa a la vidente de Buckingham, o no la vuelve a llamar, ¿no? Por una serie de cuestiones. Porque enseguida... corre la voz. Si corre la voz, Isabel II corta rápidamente, porque lo que quiere es discreción, pero a Isabel II le importaba mucho el futuro. ¿Qué va a pasar? Claro. Yo no sé en tu caso, no me interesa el futuro, me interesa el presente. El pasado ya ha pasado, pero el futuro... Yo prefiero darle esa oportunidad de que me sorprenda. Yo no quiero estar un poco condicionada, me va a pasar esto, me va a pasar. A mí me ocurre lo mismo, yo vivo el día a día, pero no sé si es tu caso también. Yo sí, porque no todo el mundo en mi entorno comparte esta visión, no tiene nada que ver con el elemento religioso, yo soy determinista. Yo pienso que lo tenemos escrito, y pues además, sin los entrar dos. En detalles, el día y la hora está escrito. Y podemos intervenir en las circunstancias muy bien, pero eso es. Cuando las moiras griegas que iban tejiendo y destejiendo, esto está inventado hace 25 o 26 siglos. Por eso es verdad, hablábamos antes fuera de cámara de vivir el presente, que es lo importante. Es que yo creo que hay que exprimir la vida y estar contentos de lo que tenemos, ¿no? Así es. Yo siempre comento pues que Rafa Nadal me ha inspirado muchísimo. ¿Por qué razón? Bueno, por la superación, porque Rafa ha convivido con el dolor
y lo ha podido superar. Yo ahora que me he lesionado el gemelo... Cosa que te agradecemos, que has venido con la pierna muy dolorida todavía. Bueno, ya cada vez menos, pero sí. Y entonces yo he comprendido lo que ha debido ser para él salir a una cancha y jugar al tenis con dolor. Es que es muy complicado, sí, porque las rodillas, los gemelos, son muy invalidantes. Y entonces, bueno... La muñeca, en su caso. Bueno, y la muñeca, el hombro... El hombro. Es que, en fin, entonces admiro en general mucho a los deportistas por cómo se superan. Sí. Entonces, y admiro a los que tienen enfermedades y pelean. Me encanta la gente peleona, la gente que no tira la toalla. Entonces, bueno, aquí hay dos mujeres muy peleonas y para mí una es Fabiola, que ha sido un descubrimiento, y Margot, que en realidad es una periodista que se sale del carrilito. Metida a policía o a detective. La primera en España, creo, he creído entender. Sí, porque... Medio periodista, medio detective. Sí, porque ella hubiera querido que la policía la hubiera metido como inspectora. Pero no la aceptan por ser mujer en aquella España. No claro. la aceptan por ser mujer y la ofrecen ser la secretaria de la brigada. Fíjate. Pero en oposición. Y entonces ella dice... Yo oposito para inspectora, pero no para secretaria, ¿no? Cuando además es buenísima, ¿no? Porque es un poco thriller también, ¿no? Sí, y sí, tienes sí, el caso de una chica desaparecida hace unos años. Bueno, luego van pasando cosas, no queremos hacer spoiler. En esta novela, por salir, salen hasta Jaime Peñafiel y Jesús Hermida, que en paz descanse. Fíjate, a mí que esto me ha flaseado a mí. Y a mí, es que sale tanta gente, por eso digo que es muy entretenida la novela. Pues, y todos tienen una parte en la trama, mayor o menor. Toda esta zona de Jaime Peñafiel y Hermida, todo eso es real. Con Jaime de Mora, vamos a decirlo, el hermano pequeño de Fabiola, Jimmy de Mora y Aragón, que abriendo también, las puertas de su casa cuando sale la bomba mediática, es la noticia de que una española sin sangre real se va a casar con un rey, que ella abrió un camino, porque luego empezaron, bueno, era aristócrata, pero luego empezaron a enamorarse reyes de chicas plebeyas. Lo que se llamaban matrimonios morganáticos. Eso es, que necesitaban un apoyo a nivel incluso de los parlamentos, ¿no? Para que se pudiera producir, ¿no? Entonces, la verdad es que el Parlamento belga rápidamente dio permiso y le pareció muy bien. Siempre han sido muy modernos los belgas, para algunas cosas. Y o sea, ella se ganó al pueblo belga desde el minuto 1. La adoraban. La adoraban. Cosa que le pasaba a la madre de Balduino, que el pueblo la adoró. Entonces, realmente se ganó a todos desde que la conocieron. Era una mujer humilde, sencilla, muy inteligente, hablaba muchísimos idiomas, estaba muy preparada y a la vez tenía eso que es la empatía con la gente, las ganas de ayudar. Entonces se ganó a todo el mundo. Entonces, volviendo a Jaime y a Jesús, claro, cuando se produce la bomba mediática que da a conocer el gobierno belga, damos la buena noticia de que nuestro rey se va a casar con una española. Todo el mundo quiere conocer a la española y entonces, ¿qué ocurre? Que a Jaime de Mora le ofrecen 500 pesetas de la época. Y Jaime de Mora, que tú defines muy bien, con mucho cariño y mucho respeto, pero defines muy bien pues como un crapulilla, ¿no? Que además eso pues crapulilla, hombre pues nocturno, ¿no? Que además pues siempre anda a la cuarta pregunta, y eso que es de familia acomodada, porque el dinero que tiene por familia, porque se lo dan en casa, él se gana un poco de dinero tocando el piano, que lo toca muy bien en locales nocturnos, pero conforme le llega se lo gasta. De hecho, el padre publicó en el diario ABC una nota diciendo: dejen de prestar dinero a mi hijo porque yo ya no voy a hacerme cargo, no voy a hacerme cargo de sus deudas. De sus deudas. O sea, lo publicó para que deudas, la gente no pues siguiera. De la noche, ¿no? Deudas de tal. Y entonces estos le dan 500 pesetas y Jaime de Mora, Jimmy de Mora y Aragón abre las puertas de su casa. Y ellos acceden al diario de Fabiola, al diario íntimo, privado.
Bueno, ahí hay que acotar y decir Jaime Peñafiel. Jaime abre uno de los cajones de la mesilla de Fabiola, ve que pone mi diario, lo coge y se lo guarda. ¡Ostras! Y se lo guarda en la chaqueta. Y se lo guarda. Hay que pensar que en esa época todo el mundo quería algo especial de Fabiola. Sí. No se sabía nada de ella y pensó Jaime Peñafiel, aquí está todo. Aquí seguramente va a contar cómo ha conocido Querido diario, algo que es solo para ti, que no dejas leer. Y claro, que si hubiera conocido en esa época la trama de la Iglesia para casar a Balduino, yo creo que hubiera sido, no se hubiera entendido. Y entonces casi hay un conflicto diplomático entre España y Bélgica. Digamos que el contenido de ese diario nunca se llegó a publicar. Nunca. Nunca, porque... Para que no se nos pierda nada. Bueno, fueron detenidos los dos. Los dos. El diario se lo incauta la policía, me imagino, ¿no? Bueno, ellos... O él lo devuelve. Uno está en el calabozo, que es Jesús Hermida. Que es Jesús Hermida, que pasa una noche en el calabozo. Y otro está toda la noche confesando con el comisario. Y al final aparece el diario y no se publica ni una línea. Y fueron leales ambos periodistas porque no contaron nada de su contenido. Ahora, tú siempre has tenido la sospecha de que Jesús, sobre todo Jaime Peñafiel, sí curiosearon, porque hombre, vamos a ver... Lo dijo en la presentación de mi novela, lo confesó delante de 500 personas, lo presenté. Que lo había leído. Perdón, soy muy alérgica, perdón. Ya somos dos, es la alfombra. Lo presenté en el Palacio de la Prensa, estaba Jaime Peñafiel y dijo, sí, yo lo cogí, yo lo abrí, yo lo leí y no conté ni una línea. Y Fabiola tuvo a bien luego concederme una entrevista. Porque Fabiola a Hermida y a Peñafiel, entiendo por lo que dices, que les perdonó, pero al que no pudo perdonar nunca es a su hermano Jaime de Mora y Aragón, a Jimmy. Tal cual, como tú lo dices. Y se pasó un cerro de años sin hablarle. Prácticamente hasta el final de su vida. Hasta el final de su vida. Porque Oye, realmente... me parece tremendo, me parece quizás excesivo también, ¿no? No lo sé. Bueno, ella cree que era su intimidad. Claro. Y él accede, o sea, deja a dos periodistas que entren en su intimidad, que abran y cierren cajones. Sobre todo cobrando por ello, que esas 500 pesetas se las gastaría esa noche o las siguientes. Bueno, él no estuvo invitado a la boda de su hermana. La hermana le retiró el saludo, pero ya te digo que al final de su vida los hermanos se hablaron. Claro. Se hablaron. Pero es que Jimmy era tremendo. Yo le tuve en una tertulia, ¿eh? Le tuve en una tertulia con Alfonso Usía y Chumi Chúmez. Imagínate la tertulia. Bueno. Ellos decían que no podían sentarse a hablar si no había una comida previa. Así que, aunque el programa era de noche, íbamos a comer. ¿Pero lo grababais por la tarde? No, iba en directo. ¿Sin solución de continuidad desde la comida hasta la noche? O sea, comíamos, yo me iba, les dejaba comiendo. Tela, con todo el cariño, pero tela porque llegarían motivados. Bueno, al final llegaban sin ningún tipo de filtro. De filtro, claro. Bueno, eran tres personas muy inteligentes, la verdad, porque sería un crapulilla, has dicho, ¿no? Sí, la palabra me gusta. Pero no era un hombre muy simpático, hizo mucho porque se conociera la Costa del Sol. Sí. Y de hecho... La época dorada de la primerísima Marbella, con Alfonso de Hohenlohe, con Gurila, con Luis Ortiz, ¿no? Y todos... Claro, que a él le sirve también el que su hermana sea la reina de Bélgica. Claro. Entonces, bueno, el que él sea, como relaciones públicas para que vengan familias bien a la Costa del Sol, pues él hizo su papel, ¿no? Y eso se le daba bien, además. Mira, yo cuando le conocí, te dabas cuenta que estaba muy bien educado. Él se educó en distintos lugares del mundo y se le notaba ese porte. La clase. Él llevaba su monóculo, pero yo creo que no lo necesitaba. Lo llevaba por llevar, como ese reloj en el que miraba la hora. No sé, todo en él era un personaje de la época. Y bueno, sale
tocando el piano en las noches de Madrid, en ese momento. Las noches de Madrid. Perdona que te saque un poco de la novela, ahora volvemos y vamos rematando la novela. Ese periodismo que se hacía hace, pues fíjate, estamos hablando de, esto arranca en diciembre más o menos, ¿no? Del 59, que es cuando se hace... Y es un año, la novela es un año, hasta diciembre del 60. Hasta diciembre del 60, cuando se hacía periodismo, ¿eh? Hay dos... Bueno, el periodismo de investigación. El periodismo de investigación, un poco canallita, porque entrar en una casa, bueno, con chavados, con el hermano y acceder al diario privado y todo esto. Hoy en día, Nieves, no se hace periodismo. Bueno, no sé cómo lo ves. Fíjate, yo o a lo mejor es más positiva, porque Rojo y yo hablamos mucho en esta casa, Alfonso y yo, de que prácticamente lo hemos... A lo mejor es que estamos ya haciéndonos muy mayores, de que lo hemos perdido un poco todo, ¿no? Los principios y los finales. Yo creo que siempre hay buenos periodistas, siempre hay buenos periodistas. Lo que sí creo que hay tanta rapidez que se pierde lo que era la profundidad. Claro. Entonces sí que es verdad que antiguamente una noticia se tenía y se perseguía. Y se investigaba y se cuidaba. Investigaba, porque también los directores te daban ese tiempo para hacerlo. Y porque había que hacer más calle, además. Es que ahora muchas veces, como todo nos fluye, a Internet, las redes sociales, pues parece que no tienes prácticamente ni que cruzar a la acera de enfrente y hablar con las fuentes primarias. Con y luego el buscar una noticia, yo recuerdo, estando en la radio, en Antena 3 Radio, recuerdo que me encelé con una noticia y pedí, libertad, dije, pido mis días libres. Se decía cuando te sin liberaban. Sueldo, Me libero, sin sueldo. Te liberamos una semana para investigar este asunto. Pero yo pedí sin sueldo porque me decían, vente que no sale, claro. Vente que no sale, me decía mi amiguísimo Pepe Cabero, que tristemente ya no está. Qué gran director de informativos fue Pepe Cabero. Y Manolo Marlasca padre, porque a lo mejor estaba por allí también. Los que nos ven, llegó a ser subdirector también, Pepe Cabero padre, y después Consuelo Sánchez Vicente también. Los pocos meses que yo estuve, era Consuelo ya directora de informativos, y Manolo Marlasca padre, y le cito, era subdirector de informativos, porque es uno de los más brillantes periodistas de sucesos que hemos tenido. De los más brillantes. Ahora su hijo, que claro, también es brillantísimo. Por eso yo te digo que el periodismo, hay gente que lo lleva en vena y lo va a seguir ejerciendo de maravilla, pero la rapidez a veces te impide el decir, oye, mira, me da igual, aunque no cobre, voy a estar sin cobrar una semana, pero dadme una semana más. No, que ya queremos, que es lo que yo dije, que ya queremos que vuelvas. Dije, dadme una semana más, y en esa semana más coincidí con dos periodistas que estaban también allí, también cubriendo la noticia, y al final la conseguimos, claro. Que fue la libertad de la Dulce Neus, que queríamos tenerlo. Yo vi a gente por ahí merodeando, digo, estos deben ser periodistas. Claro, yo en ese momento no había salido en televisión, entonces teníamos... Tu cara no era conocida todavía. Teníamos y pintas de periodistas. Podías entrar y salir. Y entonces nos unimos, hicimos fuerza y al final cada uno para su medio consiguió la noticia. Entonces, bueno, estas cosas se hacían, pero a veces eran sacrificadas, ¿no? Porque tenías que quedarte... Pero era bonito también, era vocacional, esto de hacer 2 noches de guardia para conseguir un testimonio. Fíjate, por favor, María José Sáez, como para conseguir la apuesta de Emiliano Revilla. Hacía noches en la Plaza de Cristo Rey, en el coche. Claro. En el coche. Entonces, este tipo de periodismo de gente vocacional me encanta. Y creo que hoy existe. Pero la rapidez que imponen a veces los medios es enemigo de dar con una exclusiva potente. Lo consiguen periodistas que tienen la suerte de decir, oye, yo a esto me entrego, liberadme, que voy a ¿Sabes qué me ello? decía Jorge del Corral, que fue mi primer director informativo? Yo estuve muy pocos meses en Antena 3 de radio, y enseguida, pues como se acababa de crear Antena 3 Televisión, pues a una serie de gente, éramos unos críos, teníamos 20 o 21 años. Totalmente. Se nos da la oportunidad de ir a la tele y tal, y entonces Jorge
porque yo recuerdo, por ejemplo, una noche, pues estuvimos, no sé si fueron 2 o 3 noches durmiendo en una unidad móvil de la tele, en un Volvo de aquellos que teníamos, a la puerta de un domicilio de Lugo, porque a José Amedo le acababan de dar el primer permiso, digamos, carcelario, y había ido a casa de sus padres y de sus suegros en Lugo, y entonces pues conseguimos las declaraciones de Pepe Amedo y tal, ¿no? Y luego yo le decía a Jorge, porque éramos unos críos, quitando un poco, bueno, hemos tenido algo de suerte y tal, no sé qué, dice, sí, pero si la suerte se combina con el trabajo, con el acecho y con la persistencia, dice, pues ahí, tarde o temprano vas a acabar encontrando las exclusivas. Eso. Una combinación de todo. Totalmente. Yo recuerdo que lo primero que hice en periodismo, de las cosas primeras que hice, fue la llegada del Papa Juan Pablo II a España, y entonces yo iba mucho, me mandaban, éramos una emisora muy, éramos todos jovencísimos, y me mandaban al Congreso de los Diputados, y entonces yo enseguida me conocía a los políticos, y recuerdo que había un besamanos, pues creo que era en el Palacio Real, y entonces yo vi a un político que era bastante joven, y me puse a su lado. Y entonces me puse a hablar y entré con él al besamanos, porque debieron pensar los de seguridad que era su pareja. Claro. Y entonces llegamos al besamanos, yo me quedo al lado del político, llega Juan Pablo II, y entonces le digo, Santidad, soy periodista, me estoy jugando mucho, estoy empezando, necesito solo unas preguntas. Y me dijo, pregunte. Con los Reyes detrás, saqué mi grabadora, me puse a grabar Hoy el Santo. Esa no me la conocía yo. Y empecé a grabarle, le hice como 4 preguntas. Y el polaco te contestó. Le hice gracia porque él apoyaba mucho a la gente joven. Sí. Y le hizo gracia, le dije, me juego mucho, estoy empezando, para mí esto significa muchísimo. Pregunte. Entonces empecé a preguntar, yo, me temblaba, te puedes imaginar, la grabadora. ¿Y el político, sin entrar en detalles de quién era, qué cara te puso? No, los reyes estaban detrás, al rey Juan Carlos se le salían los ojos casi de las órbitas, como diciendo, ¿cómo se ha colado aquí una periodista? Pasaron todos, pero yo, claro, me había hablado su santidad, pues ya me hablaron todos, o sea, todos. Y entonces cuando yo llego a Pepe Cabero y le digo, dice Pepe, ¿qué? ¿Has podido conseguir a alguien que te haga una declaración? Tengo una entrevista con el Papa, Pepe. Y digo, del Papa para abajo todos. ¿Cómo? Bueno, pues esa fue casi mi estreno de los grandes acontecimientos que me tocó cubrir, que fueron muchos, fueron muchos. ¿Qué más acontecimientos has cubierto? Bueno, como tú decías, es que me lo has recordado por lo de la suerte, ¿no? Sí. Por lo de la suerte. Pues, claro, la suerte me pillaba porque yo estaba ahí. O sea, es que claro, me han pasado muchas cosas porque yo estaba ahí. Y entonces, recuerdo que de las primeras cosas también que me suceden es que me mandan a mí a cubrir unas elecciones donde el PSOE piensan que no va a ganar, me mandan al Palace. El 93, y tal vez. Me parece que a Consuelo Sánchez Vicente le mandan a otros lugares, me parece que Alianza Popular, y entonces, es que todavía creo que no era el PP, debía de ser Alianza Popular, pienso. No, sí, unas que el PSOE iba a perder, probablemente hables del año 93. Habló, no. ¿Atrás? ¿Antes? Atrás, cuando gana Felipe González. Pues entonces era Alianza Popular todavía, era mi estreno. Ya te digo, es que yo esos años tuve mucha suerte porque, bueno, a mí un día me llevaron al hospital creyendo que me estaba dando un infarto. Yo casi no dormía, estaba siempre cubriendo algo o contando algo. Y entonces me llevan al Palace, gana Felipe González, hay una avalancha, yo que iba unida a un cable, me rompen el cable, yo llevaba gafas, las gafas tal, entonces como la gente, hubo la avalancha, los de seguridad de Felipe González me sacan, porque me tiraron, me sacan y me ponen al lado de Felipe, y entonces le dije... Tú has tenido mucha suerte, Le dije, Felipe, para mí, estaba empezando, sería muy importante hacerte las primeras palabras.
Y entonces Qué me dio grande. una entrevista cuando estaba todo el mundo queriendo, y él iba a dar unas primeras palabras, me da la entrevista y la escucho inmediatamente y digo, no ha salido nada, sin pilas. Corriendo cambiamos las pilas, llego a los de seguridad y les digo, me matan si se sabe que yo tenía una exclusiva y no se puede dar. Y entonces Felipe me dio la entrevista y me dijo, pero ya no tan larga, tiene que ser muy rápida. Entonces le hice tal y tuve la suerte de tener esas palabras Tú fíjate en lo que estás exclusiva. contando, o sea, el azar o la divina providencia o lo que Pero he haya, salido alguna vez en la te ha portada. puesto en disposición de estar frente a San Juan Pablo II y a, que nadie lo tome por irreverencia, San Felipe González, que lo era en la época, y los dos te hacen declaraciones, Sí, antes sí, que a sí. nadie. Sí, pero he tenido la suerte de entrevistar a, vamos a decir, a los grandes políticos de este país. He tenido la suerte de vivir esa transición siendo muy joven y la gente ayudándome mucho, porque me veían muy niña. Yo empecé con 17 años antes de empezar periodismo, porque bueno. como mis padres no querían que yo fuera periodista, tenía claro que yo tenía que empezar a trabajar. Un clásico. Y me fui a ver a Lalo Azcona, que salía en la tele, y entonces le dije, Lalo, ¿qué tengo que hacer para hacer lo que tú haces? Y me dijo, mira, escribe, vete a un periódico y fórmate como periodista en un periódico. Y me fui a La Hoja del Lunes, que entonces existía, y no me fui ni con uno ni con dos, me fui con 100 temas. Y después de esperar a que me recibiera el director, que yo creo que creía que me iba a ir, estuve esperando muchísimo, me recibió, le hizo gracia que le presentara 100 temas, me dio uno, se lo llevé al día siguiente, uno, otro, y así empecé. Yo empecé así, qué bueno. a escribir antes que la carrera, yo empecé a trabajar antes que la carrera de periodismo, sí. O sea que el gran Lalo te dio un consejo, no, te dio el consejo. Sí, siempre lo digo y él dice, pero Nieves, si solo ya de entrada me recibió y era un hombre muy popular. Hombre, en aquella Por época eso yo Lalo era Dios. Estaba todavía en Televisión Española, no había Sí. pasado al mundo privado estaba todavía. en Televisión Española. Españoles, Franco ha muerto, le está la noticia el ministro de la Gobernación, pero él ya lo había dicho, un tío listísimo. Pues yo para mí dije, bueno, a ver si él me recibe y bueno, pues brujulé. Y entonces mis padres, que creían que yo iba a ser médico, Ajá. pues se encontraron con que yo ya firmé un artículo y se quedaron un poco... ¿Para cuándo un libro de memorias, Nieves? Pues No mira, sé, estoy pensando no lo había o en un pensado. formato como, porque No lo esto de había memorias pensado. suena un poco, siempre tendemos a pensar, hombre, cuando sea un poco mayor y cuando No, tal. no, pero Oriana tengo- Fallaci, por ejemplo, ese clásico que estudiábamos en la carrera, Entrevista con la Historia, ¿no? Donde salían todas sus entrevistas, en fin, con Yasser Arafat, con el otro y tal. Yo sí Anda quisiera que tú no tienes contar un material para poco escribir. el cómo yo veía las cosas desde mi perspectiva Claro. y cómo he ido viendo a distintos presidentes de gobierno, a todos he tenido la suerte de entrevistar y tengo, ¿sabes? O sea, Eso ya es elemento para un solo libro. esto es fíjate. elemento para un solo libro. Solo, La verdad que tu experiencia con los presidentes. en el diario El Mundo tuve la suerte de hacer entrevistas muy buenas. Claro, por eso lo digo. Y Cuando dices todos, hice- incluido Calvo Sotelo, No, Calvo Sotelo. desde Felipe González. Desde Felipe González. Hombre, a Calvo Sotelo le he conocido, pero no, es al único que yo no... A Adolfo Suárez sí, a Calvo Sotelo no tuve la suerte. Yo a Adolfo Suárez pero le le cono- entrevisto ya cuando ya Sí, no, bueno, no era... al final de no su era- vida, claro, pero no era por- presidente. no era presidente, pero me recibió muchas veces. pero a Calvo en el Sotelo le has despacho. conocido, a Felipe Yassi, por supuesto, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy Ya Pedro Sánchez. y a Pedro Sánchez. Sí, pero no te quiero hoy aquí hablar de política, que sé que te va la marcha. Me va la marcha, pero te he prometido llevarte otra vez a la novela y te voy a llevar otra vez a la novela. Un elemento que se nos ha quedado y además porque tampoco vamos a hacer mucho más extensa la entrevista para que la disfruten en plenitud nuestros amigos. Ese Madrid de los años 50 que te decía antes, y nos hemos ido enseguida a otro elemento que a mí me parecía fascinante, lleno de personajes absolutamente interesantísimos.
Bueno, ahí sacas un montón y está, y no vamos a volver al tema político, pero está el conde de Mayalde. Está el conde de Mayalde y hay un elemento también importante en una parte de la trama que es la visita del presidente Eisenhower a Madrid. Eso es. En diciembre del 59. Exacto. Que tiene incidencia en algunos personajes de la novela. Que significó mucho para esa España que estaba tan cerrada. Hombre, bienvenido Mr. Marshall, casi. El hecho de que venga Eisenhower era un reconocimiento que no tenía el gobierno de Franco, y como previamente se habían abierto las bases norteamericanas, esa visita tenía que salir bien sí o sí. Bueno, describes sí. de verdad que es que se vive, leyendo la novela de Nieves, se vive la ansiedad que había, no tanto que también en los responsables políticos como en los responsables policiales de la época. Sí, señor, la seguridad. Seguridad, porque no le pegaran un tiro, fíjate, y faltaban unos años para el asesinato de John F. Kennedy, ¿no? Para que no le pegaran un tiro a Eisenhower, ¿no? Mientras paseaba en coche descubierto por Madrid con Franco. Y un baño de multitudes, porque le sorprendió. Toda la Gran Vía. Toda la... Y Alcalá, Alcalá, todo, o sea, Madrid se volcó, porque además es que el gobierno quería que se volcaran, se dieron banderitas, se pusieron fotos en los grandes balcones y... Donde ponía Ike, además, que solamente le llamaban así en familia, ¿no? Claro, y a él le sorprendió que le llamaran como familiarmente se le llamaba, ¿no? Entonces, esa visita fue muy importante, como la de los reyes de Tailandia, y luego igual de importante fue que una aristócrata española se casara con el rey Balduino. Claro. Era una española en Bélgica, que también les abría España a Bélgica, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que hablo de eso, y hablo de algunos políticos que en ese momento eran relevantes, ¿no? Y cómo apretaban las tuercas a la policía para que no se fuera de las manos ni la visita, ni que ocurriera nada. ¿Qué hacían? Pues encarcelar a todos los anarquistas que estaban listados en la época. Comunistas, para evitar problemas. Última pregunta, y te voy a pedir que cojas el libro para que nuestros compañeros de realización te cojan este último plano con el libro. ¿Por qué hay que leer La Prometida? Es un viaje en el tiempo, es ponerte dentro del año 1959-1960. Vamos a ir de la mano de personajes que en ese momento eran personas muy relevantes en este país, y por otro lado vamos a descubrir también los entresijos de la seguridad. Vamos a descubrir a una mujer que, aunque la hemos conocido algunos de esta generación ya mayor y pensábamos que era una mujer pues muy seria, pues vamos a descubrir a una mujer muy alegre, una mujer que le dio vida a Balduino, que todo el mundo pensaba que se iba a meter a monje. Vemos que hay un plan de la Iglesia por detrás que es surrealista, y yo creo que hay que leerlo porque me parece que no solamente vas a descubrir la propia historia de Fabiola y Balduino, sino que te meto en un mundo de ficción donde ocurren cosas, suceden desapariciones inquietantes, que diría Paco Pérez Avellán, y un asesinato que tendrá que resolver nuestra Margot Sanz-Peters. Nieves Herrero, mucha suerte con la novela La Prometida, y muchísimas gracias. Ya sabes que Periodista Digital es tu casa, y estamos aquí pues para lo que usted guste mandar. Bueno, pues muchas gracias. Que ningún tiempo pasado fue mejor, eso también te lo digo. Y otra cosa que te quería decir es que a nivel de, claro, cómo se conseguía la seguridad, pues lo pasaba muy mal la gente que no tenía el pensamiento único. Y bueno, de alguna manera también reflejo que en esa brigada criminal que compartían con otras brigadas que eran más políticas, pero yo me centro en la brigada criminal. Para otra novela quizá me centré en la brigada más política, que fueron... en otras novelas lo he tocado, porque con la de... perdóname que ya estamos terminando, con la de Ava Gardner y la de Luis Miguel Dominguín. Otro personaje fascinante del Madrid en la misma Luis época. Miguel, hermano de Domingo Dominguín, que era del Partido Comunista,
pues sinceramente él era consciente de que su hermano se veía en una parte de atrás de su piso, que era un piso donde detrás del armario había una habitación clandestina y ahí refugiaba a todo el mundo. Eso lo sabía Luis Miguel. Entonces, bueno, el reflejar esa otra España que quería un cambio también me ha gustado en otras novelas. Sí. En esta voy por la Brigada Criminal, que también tiene lo suyo. La Brigada Criminal. Sí. Te regalo una anécdota ahora que dices esto y ya te despido, porque además tienes otras muchas entrevistas, porque estás en plena promoción del libro que a mí me contó Eduardo García Serrano. Luis Miguel Dominguín, que frecuentaba mucho el Pardo, porque pertenecía, digamos, claro, a ese selecto grupo con los que iba a cazar. Franco iba a cazar, y Franco a veces, pues una vez cada el tiempo que fuera, pues se tomaba un café con ellos para que le transmitiera el sentido de la calle. Y creo que recuerdo bien, y si cometo alguna incorrección, que me perdone la audiencia y que me corrijan, estaba Juan Antonio Bardén, que era el Partido Comunista, como todo el mundo sabe, claro, grabando o rodando Calle Mayor en una ciudad de provincias castellana, creo que era Palencia, y le había detenido la policía, pues por conspiración, por, en fin, las actividades subversivas, lo habitual, ¿no? Y entonces, claro, parar un rodaje cuesta muchísimo dinero, cada día que estás parado es un lío de narices, y llevaba unos días detenido en la Dirección General de Seguridad, y va Luis Miguel a ver a Franco al Pardo. ¿Qué tal va todo, Dominguín y tal? Bueno, pues bien, pero tal. El otro no sabía cómo decírselo. Quiero pedirle un favor, excelencia, o tal. Pues diga usted, Luis Miguel, no se atrevía. No, es que han detenido a un cineasta, Juan Antonio Bardén. ¿Y por qué le han detenido, Luis Miguel? Y dice Luis Miguel Dominguín. Dice, porque no se atrevió a decirle que era comunista. Y le dice, porque es del Partido Socialista. Y entonces Franco, según parece, y la contó Luis Miguel muchas veces años después, estalló en una carcajada y dijo, eso no es posible, Luis Miguel, porque los del Partido Socialista trabajan todos para nosotros. Y le dice Franco, será comunista. Y dijo Luis Miguel Dominguín, pues sí, efectivamente es comunista. Y a la media hora Franco cogió un teléfono y lo soltaron. Pero era un Madrid, tenía que ser un Madrid apasionante. También, esa novela está por escribir, la buena. Bueno, yo he escrito como si no hubiera un mañana, y ahí se describe todo esto, porque hay otro momento en el que Franco le pregunta, ¿cuál de sus hermanos es comunista, Luis Miguel? Y dice, todos, excelencia, todos. Entonces, no sabía nada, Franco. Claro, dice, todos, excelencia, todos. O sea que, y siempre, como tú dices, le preguntaba, ¿me puede contar ese chiste sobre mí que nadie me va a contar? Y se lo contaba. Y se lo contaba siempre. Sí. Como era Luis Miguel Dominguín. Luis Miguel es el hombre, sí, debía de ser el hombre más libre. Totalmente. Que yo he podido conocer, porque lo he conocido a Luis Miguel. Y se juntó con la mujer más libre de la época, que era Bagater. Bueno, cuando Ávar llega a España, yo siempre digo que era una España en blanco y negro. Y cuando ella se va de España, deja una España que ya tenía colores. Porque ella fue muy libre, efectivamente. Con las fiestas que hacía en su casa Doctor Arce, que todavía era ahí muy libre. No voy a dar su nombre, pero porque es habitual de las tertulias radiofónicas, es un analista financiero muy conocido, que es el que ha heredado ese piso, Doctor Arce, se puede decir, el número 10, que era donde vivía Bagater, y daba unas fiestas espectaculares por las que pasaba el todo Madrid. Pasaba todo Madrid, y su vecino, Perón, ponía el grito en el cielo, porque es que era como si no hubiera un mañana. Empezaban, pero no se sabía cuándo acababan. Lo daban todo. Nieves Herrero, la prometida, muchísimas gracias. Bueno, me encanta describir esa época. Suerte. Bueno, gracias a ti, te doy un abrazo fuerte, y bueno, espero que los lectores la disfruten como tú. Seguro que sí, yo la he disfrutado mucho. Gracias y hasta el próximo tiempo de hablar. Hasta el próximo.